se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, pero la verdad, no tienen causa. Está complicado defender a la Corte. Buenas noches, así describió el presidente López Obrador los hechos tensos y sí, violentos de ayer afuera de la Suprema Corte de Justicia. Una manifestación en apoyo a la Suprema Corte terminó enfrente de quienes llevan más de un mes en plantón afuera de la sede. Y ocurrió pues lo que tenía que ocurrir. ¿Era necesario eso? ¿No era lo que las personas que llevan ahí más de un mes protestando fuera de la Corte, justamente no era lo que estaban esperando? El viernes presentamos una frase de la organizadora de la marcha en favor de la Corte, donde nos aseguró que no irían a provocar a la gente del plantón. Eso decía el viernes. ¿Cómo explica hoy lo que ocurrió ayer? Nosotros, al terminar la marcha, que todo el mundo fue en mucha paz, con todos vestidos de blanco, pacífica, terminamos en el Zócalo y nos retiramos. Lo que yo pienso es que son ciudadanos indignados y que fueron a presionar a las puertas de la Corte. Tal vez esto es un poco el producto ya de la polarización que se atiza diario en la mañanera. Yo, en lo personal, y Chalecos México, condenamos y estamos en contra de la violencia, venga de quien venga. Dice, la gente estaba enojada, pero luego condenan la violencia. Ayer hubo un momento de violencia fuera de la Suprema Corte. Y ayer hubo una manifestación que supuestamente iba a ser pacífica. Bueno, ¿y qué quedó de todo esto? Pues nada, ayer retiraron el plantón, pero hoy regresaron. Hoy regresaron las mismas personas que ayer fueron evacuadas por la policía de la ciudad. Ahí están, sería incluido ayer y hoy, 35 días. Hoy fue el día 35. Ahí están otra vez carteles en contra de la ministra presidenta de Norma Piña. Ahí están.
las lonas que exigen la salida de los ministros, volvieron los maniquíes en las escaleras, hay carteles nuevos que pegaron hoy, porque como ya vimos, los que habían pegado desde el 24 de abril se los rompieron, pero ahí están de regreso, tranquilos, como si nada hubiera pasado ayer. Vinieron con muchísimo odio. Mira, se me revelaron como los miembros del Ku Klux Klan, los racistas de Estados Unidos, que pertenecen a la secta del Ku Klux Klan. Parecían peor que nazis. Mostraron su verdadero rostro. Para nosotros no fue una derrota, para nosotros fue un triunfo total, avasallador, porque ellos solitos se pusieron la soga en el cuello. No era eso lo que estaban esperando. Por cierto, el presidente López Obrador aseguró hoy que el Poder Judicial no puede seguir frenando sus obras de gobierno a través de amparo, porque dijo, es una forma de neutralizar al Poder Ejecutivo y eso sería un golpe de Estado técnico. Y el presidente López Obrador habló de golpe de Estado técnico. Acusó a la Suprema Corte de Justicia de moverse en el margen del golpe de Estado técnico. Pues así las cosas, ¿quién gana y quién pierde con este choque entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte? Vamos a regresar al tema al final del programa. Por cierto, la Suprema Corte le dio hoy la razón al INAI e invalidó, 8 votos a favor, 3 en contra, invalidó la disposición que permitía al SAT entregar a terceros, por lo general esos terceros eran empresas privadas, entregarles los datos personales de ciudadanos con firma electrónica avanzada, como seguramente muchos de ustedes que nos están viendo. La mayoría de los ministros de la Corte consideró que dicha disposición vulnera el derecho de autodeterminación informativa y pues como sea, otro revés de la Corte al gobierno. Vamos a ver esto porque esto generó mucho ruido y quizá podemos decir nosotros porque esto se dio el viernes de la semana en que hicimos públicos una serie de trabajos donde se veía a agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México entrar a un domicilio y al parecer robarse dinero del domicilio. Parecía que, esto que las cosas eran distintas en la Fiscalía. Justo en esa situación, hoy el periodista Carlos Jiménez dio a conocer, estas imágenes las podemos ver, son de la fiesta de cumpleaños de un señor Oliver Pilares, el coordinador de las Fiscalías Regionales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La fiesta, y aquí empezaron las confusiones, porque se había dicho que había sido este viernes, no fue así. La fiesta fue el 21 de abril en la terraza de un hotel que se llama Downtown México o Downtown México, en el centro histórico. De acuerdo con Carlos Jiménez, la fiesta comenzó a las 4 de la tarde, en horario todavía de trabajo, y se extendió hasta la madrugada del sábado. Habrían estado ahí, según dijo, varios funcionarios de la Fiscalía y un empresario del que no se dio el nombre, es quien habría pagado la cuenta. En estas imágenes también se observa la presencia, ahí está, de la fiscal de la ciudad, de Ernestina Godoy, jefa de todos los que estaban departiendo ahí. Aparte del festejado de este señor Oliver Pilares y de la fiscal Ernestina Godoy, otros asistentes a este hotel, según las imágenes de Carlos Jiménez, eran, ahí están, César Oliveros, el coordinador de delitos de alto impacto, Gerardo Huerta, director de Asuntos Internos, Francisco Almazán, que es el jefe de la Policía de Investigación, Emilio Rosales, el coordinador general de, así se llama, de implementación, entre otros. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto? Esta información se movió mucho en la tarde y en una tarjeta informativa, se la solicitamos a la Fiscalía de la Ciudad de México, hace las siguientes aclaraciones. Uno, fue una fiesta privada, grabada de forma indebida, con eso se violó la privacidad de quienes ahí estaban. Subrayan que no se utilizaron recursos públicos y que
no estuvo presente ningún empresario, que todos los que estaban ahí eran compañeros de trabajo. De acuerdo con la Fiscalía, las imágenes, estas imágenes que presentó Carlos Jiménez, dejan ver con claridad que es un festejo de noche, fuera del horario laboral. Dicen que las responsabilidades de las personas que asistieron en ningún momento dejaron de cumplirse. Bueno, pues así las cosas en este asunto de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta tarde, policías estatales de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron atacados por hombres armados cuando circulaban en la carretera Nuevo Laredo, esto en el municipio de Salinas Victoria. El ataque fue repelido por los policías. De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado, con Gerardo Palacios, en el enfrentamiento murieron 10 civiles armados, y se aseguraron 3 camionetas blindadas. Además, un policía fue herido de bala y otros 3 resultaron heridos al volcarse la patrulla donde perseguían a los supuestos criminales. En otras cosas, por la mañana hablamos con Marcelo Ebrard para volverle a preguntar qué es lo que va a presentar, o tanto está diciendo que va a presentar el lunes de la próxima semana, después de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Nos dijo que, sin importar cuáles sean los resultados en el Estado de México y Coahuila, él presentará su propuesta de tiempos y formas para elegir al candidato presidencial de Morena. Lo que voy a hacer el día 5 es presentar lo que pienso que podría ser la metodología y tiempos, etcétera, que pueda seguir Morena. ¿Es una ruta de tiempos y de formas? Tiempo, método, ¿cómo se podría hacer? Yo creo que Morena tiene la oportunidad histórica porque es su primera sucesión presidencial. Entonces, si estás con diferencias que no son contundentes, va a ser muy importante el método y cómo podemos garantizar que el resultado sea preciso. Otro asunto ahí que hay que ver también, ¿cuándo va a ser la encuesta? Y la separación del cargo de los que estamos en la encuesta, porque sería muy raro que estés en una encuesta y al mismo tiempo en un cargo. Los cargos que representamos nos dan una cierta ventaja en la contienda por la encuesta. Más tarde le preguntaron a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, la otra puntera en las encuestas de Morena, le preguntaron sobre el método para que el partido o la alianza elija a su candidato presidencial. Claudia Sheinbaum dijo que pues si ha funcionado el método que han utilizado para definir otras candidaturas, no ve por qué no usarlo en esta ocasión. Se sigue la misma encuesta que se ha seguido siempre, esa es mi propuesta. Ha dado muchos resultados. Yo digo, ¿para qué se tiene que cambiar si ha funcionado muy bien? Yo creo que es una encuesta que ya probó su eficacia. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué menciona la presidencia de nuestro partido, y hay que ser respetuosos al procedimiento. Vamos a ver esta historia, porque estas historias siguen dándose y además hay mucha preocupación de ciudadanos en una de las colonias más populares y emblemáticas de la Ciudad de México. El viernes presentamos como vecinos de la colonia Granjas México, esto en el oriente de la ciudad, cerca del aeropuerto, bloquearon las avenidas Añil y Churubusco, muy cerca del aeropuerto. La razón es que tienen mucho miedo, porque llevan mucho tiempo con un fuerte olor a combustible. Ellos dicen que desde hace semanas, desde hace meses, y que la autoridad no había hecho nada. Hicieron este bloqueo, la autoridad se comprometió a estar con ellos el sábado, lo hizo, ahí fueron los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y de Pemex, y de inmediato comenzaron trabajos que por alguna razón no se habían hecho. Hoy estuvimos ahí. Vienen y nos dicen lo mismo. Es gobierno federal, a nosotros nos conviene, no hay riesgo. Pero nos lo dicen así tan rápido, sin ninguna prueba. ¿Y cómo no hay riesgo? Si huele. Ella vive a menos de 500 metros de la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, en la calle de Añil, Alcaldía Iztacalco.
es vecina de más de 135,000 metros cuadrados de tanques, ductos y tuberías que mueven gasolina. La capacidad operativa del lugar, según datos presentados en el Congreso de la Ciudad de México, es de 93,000 barriles de combustible. De ahí que sus temores, respaldados por el olfato, sean fundados. No sé qué está pasando, la verdad. Si están arrojando a coladeras, si los ductos están mal, si los tanques de almacenamiento están en buen estado. No sabría decirlo, pero se percibe el olor. El viernes, hartos de los fuertes olores a gasolina y también a gas, los vecinos de la colonia Granjas México bloquearon el circuito interior cerca del aeropuerto. Este fin de semana, luego de la medida de presión, Pemex y Protección Civil comenzaron a trabajar en la zona. Incluso dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos se advierten trabajos de excavación. Protección Civil asegura que los suelos contaminados serán remediados y se cambiarán drenajes en la calle, que no hay riesgo para los vecinos del lugar. El día sábado tuvimos una reunión, ya vieron al personal de Pemex trabajando, ya vieron la maquinaria de Pemex trabajando, las medidas de seguridad. Pero la zozobra no admite explicaciones de un día cuando la denuncia se ha hecho por años. Y a los vecinos les preocupa que sean trabajos reactivos, de bote pronto, como sucedió con este punto, donde aparentemente había fuga de combustible y fue tapado sin más el mismo sábado. Nuestro cuestionamiento es por qué están como tapando con material. O sea, había hoyos, pero ahorita parece que están echando como una plancha de concreto sobre la misma calle cuando se nos había explicado que tenían que excavar el subsuelo. Sobre la calle de Añil, a unos metros de la terminal de almacenamiento y despacho, vecinos de la Granjas México ubican al menos 3 puntos críticos de donde, a su decir, se extrajo gasolina de manera ilegal. Frente a la Escuela Secundaria Técnica número 22, una cuadra al oriente frente a este templo mormón, y en la bifurcación de Añil y la calle Chicle, toma clandestina que sí reconocen las autoridades. Fue ubicada en el 2019 y hasta hoy la están reparando a profundidad. Pues ya ahorita, ya después de 4 años, se llevó a cabo mi demanda, se terminó por abrir. Pero de que sigue la problemática, pues al final de cuentas estamos en una bomba de tiempo. Bueno, ya están los trabajos y ojalá resuelvan ese problema, porque como dicen estos vecinos, no quieren un San Juanico ahí, no quieren un Guadalajara 1992. Tienen temor, la autoridad dice que no están en riesgo, ellos piensan que sí. Ya están trabajando las autoridades, veremos. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y hoy se reanudaron por fin las clases presenciales en los 40 municipios de Puebla en los que se habían suspendido por la actividad del Popocatépetl. Más de 1 millón de alumnos regresaron después de una semana de verse obligados a tomar clases a distancia. La Secretaría de Educación del Estado aún mantiene algunas medidas como la suspensión de actividades al aire libre en las escuelas y pide también mantener cerradas las puertas y ventanas de los salones. Esta noche el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3 y de acuerdo con el reporte más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil se detectaron 9 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, ya 9, también de gases y ceniza. Imágenes de agosto del 2021 que además vimos aquí, de cómo es la crisis, la real crisis por el consumo de drogas, particularmente el fentanilo en Tijuana. Lo traemos a flote porque hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esta es una nueva dependencia de la Secretaría de Salud. Y para crear esta comisión, el gobierno federal parte de un diagnóstico basado en el estudio de la carga mundial de enfermedades que realiza el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington. En 2019, en México, según este estudio, se perdieron 1,710 años de vida saludable por cada 100,000 habitantes con padecimientos como la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia, entre algunos otros. Pero según este mismo estudio, por el consumo de tabaco, por el consumo de alcohol y otras sustancias, en México se perdieron en 2019 3,075 años de vida saludable por cada 100,000 habitantes, casi el doble que con el tema de la salud mental.
Es un diagnóstico elaborado por la Universidad de Washington en 2019. Hay que resaltar aquí que en México, por lo menos en el caso del consumo de drogas, desde 2016 no se ha elaborado la encuesta nacional de adicciones. 7 años llevamos. Por eso se tiene que echar mano de un estudio de hace 4 años de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Bueno, ¿y qué pasó? Pues lo cierto, Ciro, es que a partir de hoy ya entra en vigor esta nueva Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que además va a concentrar las tareas de varias dependencias, como la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Consejo Nacional de Salud Mental. Su objetivo central, el derecho a la prevención y atención de la salud mental y adicciones. Esta comisión va a tener dentro de sus facultades el crear campañas de difusión y estrategias de investigación, sancionar e incluso presentar denuncias ante autoridades en caso de algún delito. Su titular va a ser designado por el secretario de Salud. Pues suerte a este nuevo organismo del gobierno. Queda la pregunta. Qué bueno, ojalá tenga mucho éxito. Y ojalá algún día se vuelva a hacer la encuesta de adicciones. El gobierno del presidente López Obrador lleva 4 años y medio, y esto usted lo sabe muy bien, con una campaña contra las adicciones. La escucha, si usted escucha radio, la escucha todo el día, si ve la televisión, la ve en la televisión. 4 años y medio. Y hoy, 4 años y medio después, lanzan este organismo, que ojalá dé resultados, ojalá tenga mucha suerte. Pero 4 años y medio después. En fin. Y 7 años, Ciro, sin la encuesta nacional de adicciones. Ahora, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio. Hoy, el señor Sánchez hizo este anuncio luego de que ayer domingo su partido, el Partido Socialista Obrero Español, perdiera en las elecciones municipales y de 12 de las 17 comunidades autonómicas. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Fue un duro golpe para el partido en el poder. El Partido Popular le quitó 6 comunidades que gobernaba el Partido Socialista. Este es un comparativo de cómo se veía el mapa político de las 12 autonomías tras las elecciones de 2019. Rojo es el PSOE, el Socialista Obrero Español. El Partido Socialista gobernaba prácticamente, como ves en la imagen, y quedaron solo todas en la zona de Madrid y las Castillas. Así es. No gobernaba Madrid, Murcia y Cantabria. Pero ayer, como vemos también en esta imagen proyectada en pantalla, pues les ganó en esas 3 comunidades y también en La Rioja, en Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares y Extremadura, donde gobernará a partir de ahora en alianza. Durísimo. Y ahí sí pierden las elecciones estatales, digamos, y de inmediato llaman a elección presidencial. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. No me puedo ir porque a propósito de fiestas, así, entre armas de juguete, dinero falso y narcocorridos, haciendo apología del crimen organizado. La regidora del municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, Irma Patricia ni Cuevas. más ni menos que de Soledad. De Soledad. ¿Qué pasó? Festejó el cumpleaños de su hijo este fin de semana, así, haciendo apología del delito. Pero no sé qué sorprendió más, si la fiesta o la respuesta del secretario de Gobierno del Estado, a quien escucharemos al regreso de esta muy breve pausa. Te despides regresando de corte. Me despido volviendo de corte. A ver qué dije. Volvemos. Bueno, decíamos, Ciro, que a la regidora por el Partido Verde en Soledad de Graciano, Irma Patricia Cuevas, le gustó el estilo buchón para festejar a su hijo con una fiesta temática del narco en México. Son fotos de la fiesta. ¡Ey! Armas de juguetes en aparente baño de oro. Billetes falsos, narcocorridos, por supuesto, después del escándalo que generó estas imágenes, esta difusión a través de sus redes sociales, la publicación de la propia regidora donde exhibió el festejo fue borrada. Todo esto ocurrió el mismo fin de semana en que 2 hombres fueron ejecutados por un grupo armado a una cuadra del hospital. ¿Y qué pasó con la funcionaria? ¿La dieron de baja? Pues luego de las críticas, no la han dado de baja. ¿Cómo le fue por en lo las visto, redes?
nadie ha hecho nada. Sí, los usuarios de redes sociales la criticaron duramente. Esta fiestecita tipo buchona, así la definió ella misma. Pero no igual de duro fue el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres, quien hoy dijo esto. Pues es una forma burlesca de afrontar lo que pasa. O sea, es parte de la cultura de los mexicanos. Por supuesto hay que ver qué explicación nos da la regidora. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero bueno, pues tampoco no es algo que sea extremo, no es correcto por el lado que le quieras ver, pero esa es la cultura del mexicano, es la forma en la que nos burlamos de nuestros problemas. No es correcto, pero está bien. Es lo que dice el funcionario, es el secretario de Gobierno de San Luis Potosí. En la que nos burlamos de nuestros problemas. El segundo al mando del Estado, Ciro. Bueno. ¿Cómo ves? A ver, todavía no me voy. A ver. Porque resulta que después de esto, la regidora Irma Patricia Cuevas ofreció una disculpa a través de sus redes sociales en la que expuso: lamentamos mucho que la celebración de una fiesta privada y la difusión que hice en una red social haya provocado interpretaciones que nada tienen que ver con el propósito de disfrutar de momentos de alegría. Reconozco que fue un error el haber hecho públicas las fotografías. Insiste también en que ella y su familia actuaron de buena fe y sin el ánimo de afectar a nadie. Escribe: solo fue una manera lúdica de recrear actitudes sociales que se expresan en la cultura mexicana. Por cierto, que la regidora del Partido Verde, por lo visto, dio de baja su cuenta de Facebook porque ya no aparece. Y a tu pregunta hace unos minutos, ni el Partido Verde en el Estado, ni el gobernador se han pronunciado al respecto. Gracias, Claudia. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con David. Y regresamos con una pregunta sobre lo que pasó ayer afuera de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién gana y quién pierde con eso? Volvemos. Más de 60.1 millones de mexicanos terminaron este trimestre con trabajo. La cifra, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. La cifra más elevada de la población económicamente activa de la que se tenga registro. Bueno, en 2005 se comenzó a medir a través de una encuesta la ocupación y el empleo. Pues nunca habíamos tenido que 2.7% de la población no estuviera trabajando, ni subocupada, ni nada de esto. Creció el número de personas que tienen un trabajo, o por lo menos que están trabajando todo lo que pueden. Formal, de cualquier tipo. Ahí es la mala noticia, es el empleo total. La mala noticia es esa, que de estos, 51 de cada 100 están en la economía informal. Es decir, no tienen prestaciones, no tienen seguro social, no tienen Infonavit, no tienen Afore y no contribuyen con el pago de impuestos directamente por el trabajo. Aquí la noticia es: ¿se está recuperando la economía? Sí. ¿Está aumentando el número de personas que tienen trabajo? También. Pero todavía hay muchísimo que hacer antes de festejar. Pero por la formalización del empleo. Son buenos datos. Son buenos datos. En general, este año, y termina el quinto mes, ha sido un buen año de noticias económicas. Este está siendo un buen año de datos. Ves a la Bolsa Mexicana de Valores bien, la propia inflación. Ves a la inflación bajando. Han sido buenos datos económicos. Y en este tema, a diferencia de otros, el gobierno tranquilito, callado, no está peleando. Bien. Porque no tienen con quién pelear en eso. En esta no tienen con quién pelear. Reconoce que... No. Este año ha sido buenos en datos económicos. Estamos viendo desinflación. Sí. Estamos viendo que crece la inversión extranjera, que está creciendo. En 2017 se cayó la inversión productiva. La inversión privada y del gobierno. 2017 fue hace mucho. Pero se cayó hasta este año. A partir de finales del año pasado. Y está creciendo la inversión y esa es necesaria para crecer. Ahí vamos. Ahí vamos. Nada más en eso, ahí vamos. Ahí vamos. Así que, remátala, David. Los que van muy mal son los del sitio 300 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicen que los trata muy mal el aeropuerto. Nada más le deben 50 millones de pesos los taxistas al aeropuerto. Cínicos. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, ¿quién gana y quién pierde con esto? ¿No es hora de bajarle un poquito? Volvemos.
Antes de irnos, un momento de reflexión, sobre todo para los que están muy enojados. En la mayoría de las encuestas, el presidente López Obrador resulta mejor evaluado por los ciudadanos que la Suprema Corte de Justicia. En la mayoría de las encuestas, el contacto de los ciudadanos con jueces, tribunales, ministerios públicos es calificado de mala experiencia. Sobre esas dos premisas, ¿quién gana y quién pierde con el encarnizado pleito, con el choque de trenes del presidente y la Suprema Corte de Justicia? Se dirá que una cosa es la legalidad y otra la popularidad, de acuerdo. Pero en este choque difícilmente los ministros van a contar con un amplio respaldo de los ciudadanos. Eso dicen las encuestas. De ahí la pregunta, y más después de lo que ocurrió ayer a las puertas de la Corte, ¿no es momento de bajarle un poquito? Pregunta. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.